¿Qué significa el Domingo de Ramos en tu vida? Y la presión del Domingo de Ramos. Si vas a las Escrituras, el Domingo de Ramos original, el primero, debió haber transcurrido en un tiempo de unas emociones extremadamente conflictivas, donde la política del país andaba volátil, donde la sociedad andaba levantada, donde habían rumores de guerra, pero también había una posibilidad inminente de que el Mesías iba a venir. Así que el pueblo y todas las personas andaban bajo presión. Mientras por el otro lado el gobierno también estaba bajo presión, no sabían qué iba a suceder, no sabía de dónde iba a venir ese tal Mesías. Y el mismo Jesús estaba bajo presión. Por eso en esta noche vamos a ir estudiando la palabra de Dios y vamos a ver a Jesús, como nos lo dice Hebreos 12:2, que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Vamos a verlo a Él, que es el modelo perfecto para poder nosotros navegar sobre nuestras propias limitaciones, sobre nuestros propios retos, sobre nuestras propias tormentas, como lo hablamos el lunes pasado. Vamos a su palabra. Hebreos 12:2 nos afirma, nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. En el primer Domingo de Ramos estaban pasando demasiadas cosas al tiempo. Había estrés, había confusión, habían guerras y rumores de guerras. Y muchas veces en nuestra vida, como lo hemos venido hablando, nos llegan esas tormentas inesperadas. Y nos llegan esas pruebas. Y muchas veces, aún haciendo las cosas bien, aún obedeciendo la palabra de Dios, nos llegan pruebas. Y a veces quedamos desconcertados, decimos, pero ¿cómo me pasa esto a mí si yo estoy obedeciendo y haciendo las cosas correctamente? Y se nos viene a la cabeza precisamente lo que le sucedió a los discípulos cuando iban en la barca. Obedecieron a Jesús de montarse en una barca, atravesar el lago, y esta tormenta se ha levantado. Ellos estaban obedeciendo y de todas maneras se levantó esa tormenta, y muchas veces en nuestras vidas sucede eso. Pero si vamos a la palabra de Dios, en Santiago 1, en el versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diferentes pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y en estos días yo hablaba con mi esposa y con Valentina hablamos acerca de cómo uno va a probar la fe si nunca ha tenido una circunstancia adversa, si nunca ha tenido un problema. ¿Cómo uno va a probar la paciencia si nunca ha tenido a alguien que lo desespere y lo vuelva loco a uno? ¿Cómo uno va a probar el amor si no ha encontrado a alguien en la vida que no le dan ganas sino de responder de la misma manera de cómo se ha actuado, y decidimos amarlo al respecto? Son esas pruebas las que producen esa perseverancia y que nos va a hacer perfectos e íntegros. Y las circunstancias que se nos vienen a nuestro alrededor, la mayoría de veces no son favorables, aún mientras estemos actuando bien.
Y déjame decirte que no es malo que nos sintamos bajo presión. Porque es más, es inevitable mientras estemos en este mundo y prendamos un televisor o escuchemos las noticias o veamos las redes, es imposible no estar bajo presión. Es imposible, es inevitable no sentir la presión de este mundo. La atmósfera de presión que nos rodea. Pero esto que está sucediendo alrededor de nosotros no tiene por qué detenernos. Porque nosotros podemos utilizar esa misma presión para ayudarnos a crecer si somos conscientes en ella y sabemos cómo responder ante las circunstancias que nos llegan a la vida. Podemos mirar a Jesús como nuestro ayudador en los momentos de crisis. Y no sé si eres una persona que llegan crisis seguidas a tu vida, circunstancias difíciles a tu vida, pero hazte esta pregunta. Cuando tú estás bajo presión, ¿qué haces? ¿Eres de los que te quedas pasmado? ¿Te congelas? ¿Te asustas? ¿Te dan deseos de salir corriendo, de huir de todo? ¿Eres de los que te acuerdas de la palabra de Dios y puedes identificar un pasaje bíblico para que te ayude en esos momentos de presión? Porque si ya estamos caminando con Jesús y lo que queremos es parecernos cada vez más a Él, tenemos que conocerlo cada vez más y aprender más de su palabra. Porque si no te has dado cuenta hasta el momento, la presión es parte de la vida. Es definitivamente el caminar con Dios implica caminar con presión. Y Dios nos puede utilizar, nos puede madurar, puede incrementar nuestra capacidad de resolver situaciones bajo presión. Y los discípulos hicieron lo que Jesús les pidió que hicieran, aun cuando no tenía sentido en ese momento. Y cuando los discípulos obedecieron a Jesús, a eso abrió una puerta para que Jesús pudiera hacer lo que Dios le había pedido que hiciese también, y que de pronto para Jesús no tenía sentido, pero obedecía. Y seguir a Jesús no significa tener la claridad absoluta de todo lo que está pasando. Sí significa tener la obediencia absoluta. Y voy a leer la palabra de Dios en Lucas a partir del capítulo 19, en donde vamos a aprender de esas órdenes que nos da a veces Dios, como Jesús les daba a sus discípulos, que no tenían sentido. Y de cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo que no tiene sentido y nosotros simplemente nos hacemos los de que tenemos orejas de pescado y no escuchamos simplemente porque no nos conviene o porque no entendemos o porque no crees que es lo que Dios quiere para tu vida. Vayamos a la palabra de Dios en Lucas 19 a partir del versículo 28. Dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Oigan, pónganle pues cuidado a lo que les pidió Jesús. Vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo para acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, dígale: el Señor lo necesita. Imagínate, bueno, ustedes dos, vayan pues. Fueron y lo encontraron tal y como Él les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: hey, ¿por qué desatan el burrito? Yo me pongo en ese momento, en esa historia. Y yo estoy desarratando, o sea, quitando algo que no es mío, cogiendo y robándome un caballo, un burro. Y sale el dueño y me dice: ¿y usted por qué está cogiéndome el burro? ¿Por qué está desatándome el burro? ¿Para dónde se lo lleva? Y yo: el Señor dijo que lo necesita. Eso es lo que me mandaron a decir. El Señor dijo que lo necesita.
¿Obedecerías completamente a hacer lo que te dijo Jesús así no tenga sentido? Pues ellos lo hicieron, ellos dijeron, el Señor lo necesita, y se lo llevaron pues. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino, y al acercarse a él en la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, y dijo: ¿cómo quisieras que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, y no quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. Más adelante Jesús se aleja para el Monte de los Olivos y dice en el versículo 39: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Yo leo la palabra de Dios y trato de siempre meterme en la historia y hacer de cuenta que Dios me está hablando a mí, o ponerme de ejemplo. Y si los mismos discípulos que tenían a Jesús al lado, que caminaban con él, que estaban enseñando las buenas nuevas del reino, necesitaban orar para no caer en tentación, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que andar con la palabra de Dios día y noche para no caer en tentación. Versículo 41. Entonces se separó de ellos en una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Versículo 46. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Fíjate que la palabra dice que estaban dormidos, agotados por la tristeza. Un corazón triste se puede agotar y se puede descuidar. Puede bajar las fuerzas y puede caer en tentación. Un corazón triste se agota y se duerme y cae en tentación. Cobra tanta validez ese versículo de ese salmo que dice: estén siempre alegres, para que no te agotes y no te duermas. No dejes de orar, no dejes de interceder por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por tu casa. Versículo 47. Todavía estaba Jesús hablando cuando se apareció una turba y frente a él iba uno de los 12 que se llamaba Judas. Ya sabemos que viene aquí. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó:
Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los discípulos le rodeaban y al darse cuenta de lo que pasaba dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos, ya sabemos cuál, un Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. Y luego dijo a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los líderes religiosos que habían venido a aprenderlo. Yo hace poco tuve revelación escuchando una palabra de por qué Jesús sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote que le habían volado la oreja derecha. Yo tuve revelación de por qué Jesús sanó esa oreja. Porque atacar al siervo del sumo sacerdote era una ofensa con pena capital. Y la prueba de la ofensa que Pedro había hecho era la oreja. Y eso significaba la muerte para Pedro. Al Jesús sanar esa oreja, no había nada que culpara a Pedro. Y lo que Jesús hizo con Pedro en ese momento refleja lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él se entregó, cubrió todos nuestros pecados para que no haya ninguna culpa que nos pueda señalar. No hay ninguna evidencia de nuestro pecado porque Él los llevó en la cruz. Y ese Jesús que se entregó en la cruz es el que hoy te dice: ¿por qué no me has entregado todo? ¿Qué te hace falta para creer? Ese Jesús que entró y ya sabía lo que iba a pasar, obedeció al Padre. ¿Cómo no será que le dijo: si puedes, que yo no pase esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Muchas veces a nosotros Dios nos manda simplemente a dar esa palabra de amor, a dar esa palabra de aliento, a llevar ese platico de arroz a la persona, a la familia que está hambrienta, a llevar esa palabra de esperanza al desamparado, a llevar ese abrazo al que se siente solo y triste. Son las tareas que nos han mandado a nosotros y a veces miramos para el otro lado. ¿Alguna vez Dios te pidió que hicieses algo que no querías hacer simplemente porque no entendías? O de pronto, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas así en este momento bajo presión? Que podría traer sanidad, paz o salvación para alguien más. Pero a veces se interpone tu orgullo, el qué dirán, el qué pena, y no lo haces. Y de pronto nosotros no vemos mucha paz en nuestras vidas por la cultura en la que nos rodea. Vemos que todo el mundo está con situaciones y circunstancias difíciles, pero nosotros tenemos que recordar que Jesús es nuestra fuente de paz. Jesús es la paz. Es la paz personificada. Y es esa paz perfecta. Es la promesa que mantiene firme nuestra mirada, fija en Él. Y cuando nos tomamos de Jesús, pues tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo, por qué, para qué. Lo que sí podemos hacer es confiar en quién es Jesús y fijar nuestra mirada en Él. Y ahora nuestra pregunta es: ¿qué es lo que sabemos de Él? ¿Sabemos quién es Jesús?
Sabemos qué hizo, para qué vino, por qué vino. Es momento de que comiences a buscarlo, a explorar su palabra, a buscar en sus promesas, porque Dios puede usar y va a usar a cualquiera y va a usar lo que sea para ayudarnos a avanzar en sus planes para nuestras vidas. Él quiere ser nuestra fuente principal de paz. Él quiere alinear tu vida a sus propósitos. Simplemente nosotros muchas veces nos interponemos entre el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros mismos somos los que nos alejamos, cambiamos el canal, le bajamos el volumen. Isaías 26:3 nos dice que al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Quién es Dios para ti? Estamos entrando a una Semana Santa y en el nombre poderoso del Señor yo declaro que no va a ser una más, que va a ser una semana de transformación, donde vas a conocer más de Jesús, donde vas a enamorarte más de Jesús. Vas a saber acerca del plan que Él tiene para ti, de su propósito para tu vida. Romanos 8:28 nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y déjame decirte, no es casualidad que estás escuchando esta palabra. Tú has sido llamado por Dios. Estás en ese plan, en ese propósito perfecto. Así que, como dice Proverbios 3, versículo 5, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, que Él es el que va a enderezar tus sendas. Ay, pero es que mi situación en este momento está muy difícil, no entiendo, no encuentro el norte, no veo que nada me sale bien. Entrégasela al Señor, pero obedécelo en lo que Él dice. Asegúrate que eso que estás haciendo realmente viene de Dios. Filipenses 4, versículo 6 te dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones, denle gracias a Dios. ¿Qué sucede después de que tú con oración, con ruego, tú presentas tus peticiones a Dios? En el versículo 7 te dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero eso comienza con un no se preocupen por nada. Quiere decir que el Señor conoce tus preocupaciones, conoce lo que te atribula, conoce tus circunstancias. Pero si tú no se las entregas a Él, Él es un caballero. Él no se va a meter en donde no lo han llamado. Pregúntale a tu corazón qué circunstancia hay en tu vida ahora mismo en la que Dios pueda ayudarte a avanzar, y llámalo e invítalo a tu vida. Dile: Señor, interrumpe mi vida en este momento. Interrúmpela, Señor, te doy. Espíritu Santo de Dios, revélate en mis pensamientos, Señor, revélate en mi andar, en mi entrada, en mi salida, Señor, que yo no di un paso si no estás tú, Señor. Como Moisés dijo: si tú no vas, no me saques de aquí, Señor. Porque es que, ¿qué circunstancia de pronto es la que te invita a que digas: Señor, ya, métete en mi vida? En esta noche declara quién es Dios sobre tus circunstancias, sobre esa debilidad que de pronto tienes. Dile: el Señor Todopoderoso es quien me dirige. Él es el dueño del oro y de la plata. Él maneja mi situación. Yo confío en Él. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros asociamos la alegría con la felicidad. Y sabemos, o si no lo sabías, la felicidad es un sentimiento basado en un acontecimiento. Estás feliz porque pasó algo. O sea, estar feliz no es lo mismo que estar alegre, porque la alegría
es una mentalidad. Por eso la palabra te llama y te dice, estén siempre alegres. Y dice, repito, y en otras versiones dice, insisto, estén siempre alegres. Porque la alegría es una mentalidad basada en Jesús. Entonces, cuando tú mantienes tu mirada firme y fija en Jesús, ¿cómo vas a estar? Alegre. Y cuando todo lo que nos rodea nos ataca, se agita, se pone pesado, ahí ya no vas a tener felicidad, porque se eliminan esas fuentes falsas de alegría. Y entonces eso va a revelar que de pronto tenías una confianza equivocada, que tu alegría dependía de tu cuenta de banco, que tu alegría dependía de tu estado de salud, que tu alegría dependía de tu círculo social, que tu alegría dependía de la pareja que tenías en ese momento. Mientras que Jesús es tu alegría, Él es la fuente de tu alegría. Y nosotros podemos estar en un momento difícil, sí, no vamos a andar muertos de risa en un momento difícil, pero no tenemos por qué perder nuestra paz. No tenemos por qué perder nuestra alegría en esa temporada. Porque todavía en esos momentos difíciles podemos alabar a Jesús. La alegría es una elección, porque es una postura determinada a permanecer enfocados en Él, sin importar lo que me esté sucediendo en el momento. Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por circunstancias las cuales hubiéramos querido evitar, y muchas de ellas llegan como llega una tormenta. A veces no te imaginas, no sabes, se formó y se cayó, y se vino el agua y no supiste y te llegó. Hay otras que sí las vemos venir y nos podemos alcanzar a preparar, pero hay tormentas que llegan a tu vida y tú no sabes por qué. Por eso tu alegría debe depender es de Jesús y no de las circunstancias por las que estés pasando. Mantener nuestra mirada en Jesús es la base de acercarnos cada vez más a su propósito. Filipenses 4 en el versículo 8 nos dicen que debemos andar pensando. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En eso debemos andar pensando, en lo que es verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que andar considerando en todo momento? La palabra de Dios. Y todo lo que sea respetable, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eso es lo que deben decir las personas de ti cuando te mencionan. Cuando dicen tu nombre, ¿qué menciona una persona? ¿Por qué te recuerdan? ¿Qué legado puedes estar dejando a tu familia? Qué bonito es cuando alguien dice, ese es un hombre que ama a Dios. Se nota que ese hombre camina con la paz de Cristo. No quiere decir que ese hombre no tiene circunstancias difíciles, no quiere decir que ese hombre no tiene problemas, que ese hombre no le llegan, no le pasa un accidente. Quiere decir que, como en Romanos 12:12, Él se alegra en la esperanza, Él tiene paciencia en el sufrimiento y Él persevera en la oración. Hay cosas que suceden que no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestro estado de alegría. ¿Y cómo lo controlas?
de qué tan cerca estás a Jesús. Trae a tu mente qué cosas pueden estar robándote la alegría. ¿Qué cosas pueden estar robándote la alegría? ¿Qué cosas de pronto has dejado que entren a tu vida y te roben la alegría? En lugar de acercarte a Jesús para satisfacerte, para llenarte. Y comienza a buscar métodos, una forma práctica para comenzar a obtener tu alegría de Jesús primero. Que nuestra alegría venga de ahí y no del mundo. El mundo, para el mundo y para los del mundo. Nosotros somos del reino y de allá pertenecemos. Así que todos pasamos por esas ollas de presión, todos pasamos por esas circunstancias. Pero cuando fuera de las circunstancias propias, nuestro alrededor hay crisis, en el mundo hay crisis, en el mundo se habla de guerras, en el mundo se habla de problemas, de escasez, obviamente todo simplifica. Y si algo yo he aprendido en los últimos años, que la mejor manera de liberar la presión es a través de la oración. Y es un ejemplo vivo que yo tengo todos los días en mi hogar a través de mi esposa. Ella me recuerda con su ejemplo que la oración es como una válvula para liberar la presión. Yo me he sentado a hablar con ella en donde ella se ha dado cuenta de que a través de la oración ella ha podido soltar toda esa presión de las circunstancias alrededor. Y nosotros a veces podemos sentirnos aislados, podemos empezar a tener un cambio radical en nuestras vidas, situaciones en nuestras familias o en nuestras relaciones, podemos tener pérdidas del tipo que sea. Y a veces en nuestra vida tenemos mucha presión para procesar todo al tiempo y para hacer las cosas correctamente. Pero cuando hablamos con Dios y podemos hablarle honestamente sobre nuestro dolor y sobre las limitaciones que sentimos de no poder hacer nada al respecto, nosotros conocemos a ese Padre, lo conocemos como Padre y podemos pedirle ayuda. Puede que a veces nosotros nos den ganas de ir como la avestruz a meter la cabeza en un hueco para no ver más y para no sentir más. Pero se nos olvida que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él no tiene que esconderse. Él debe ser nuestra primera respuesta a los momentos de ansiedad, de presión, de crisis. Porque Él se mueve libremente sin restricciones. Y Él es el que está aquí con nosotros en cada paso del camino. Él es el que Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya para poder estar en ustedes y dejarles a otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios que tenemos en nosotros. ¿Y qué pasa? A veces se nos olvida que hablar con Dios, que orar es hablar con Dios. Y tenemos una forma en la cual nos enseñó el mismo Jesús a hablar con Dios y nos demostró cómo debería ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Me encanta cada vez que tengo la oportunidad de recordarlo, cómo nosotros fuimos criados rezando, repitiendo y repitiendo palabras sin sentido, sin convencimiento, sin una convicción de que estamos hablando con alguien, de que alguien nos está escuchando. Una vez tuve esa revelación leyendo la palabra de Dios, entendí que eso que nosotros repetíamos como un tal Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Que lo decíamos rapidísimo y sabíamos eran las palabras de memoria y nunca las poníamos en contexto. Eso está en la Biblia, está en la palabra de Dios, está en Mateo 6 a partir del versículo 9. Y sucede después de que unos discípulos le preguntan a Jesús, bueno,
Tú que hablas con el Padre todos los días, nosotros cómo debemos hablar con el Padre. Y Jesús les responde en Mateo 6, versículo 9, y vamos a hacerlo nuevamente. Jesús les responde, ustedes deben orar así. Mateo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del camino, del maligno. Mateo 6, versículo 9 al 13. Estamos llamados a andar orando. ¿Para qué? Para no quedarnos dormidos y caer en tentación. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Te ordena, estén siempre alegres. ¿Por qué? Porque la tristeza te alcanza, la tristeza te agota. Y Dios, conociendo eso, te dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No te dice, den gracias a Dios cuando llega el cheque del sueldo. Den gracias a Dios cuando la nevera está llena y hay comida. Den gracias a Dios cuando te levantas y prendió el carro. No, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque nos devolvemos a lo que leímos ahorita. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar sus corazones en Cristo Jesús. Entonces te quiero preguntar algo. ¿Cómo está la oración para ti en este momento? Es momento de que comiences esa vida de oración, porque orando es la forma en la que vas a empezar a tener esa relación con Jesús. Hey, tú sabes que tienes a alguien con el que te puedes enlistar a orar contigo todos los días. Y esa persona en este grupo, a las 6 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, esté de vacaciones, esté en el país que esté, se levanta por cada uno de los integrantes de este grupo a orar, siendo obediente a Dios. Sin excusas. Entonces tienes a alguien que lo hace contigo en todo momento. ¿Por qué es tan importante orar? Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Ay, pero es que yo no sé qué palabras decir, yo no conozco mucha Biblia todavía. No, es que a mí yo no sé, yo siento que no me escuchan. Mira lo que dice aquí después. No sabemos qué decir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. Yo aprendí que Dios examina los corazones. Así que cuando tú vengas a los pies de Dios, eso que tienes guardado, eso que tienes retorcido, eso que no le dices a nadie, entrégaselo a Él, porque Él ya lo sabe. Entrégaselo a Él, porque Él es el único que te puede librar. Y como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que te puede librar esa carga.
Solo Él. Así que comienza esta Semana Santa entregándole al Señor esa carga, diciendo: Señor, te entrego todo lo que me aleja de ti, te entrego todo lo que quita mi mirada de Jesús. Permíteme ser honesto contigo, permíteme llevar todas mis cargas a tus pies. Permíteme declarar que soy tuyo y que tú eres mío. Porque hoy, Domingo de Ramos, se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y pidiendo la gracia de recibirlo con el corazón, con humildad y con fe. En esta noche podemos levantar nuestras palmas, bendecir a Cristo, proclamar a Cristo como Rey y prepararnos espiritualmente para vivir esta Semana Santa, entregando nuestras cargas y buscando seguir los pasos de Jesús hasta la cruz. Señor Jesús, dile desde el fondo de tu corazón: hoy te recibo como el Rey de mi vida, y así como entraste humilde y glorioso a Jerusalén, entra también en mi corazón. Quita de mí todo orgullo, toda duda y todo temor. Enséñame a caminar contigo, incluso en esos momentos de presión, en esos momentos difíciles de mi vida. Bendice estas manos y estos ramos que te presentamos como símbolos de nuestra alabanza y de victoria. Señor, que al ponerlos en nuestros hogares nosotros recordemos que tu amor incondicional nos prepara para vivir con humildad tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Padre amado, haznos instrumentos de tu paz, haznos reflejos de tu luz. Que este Domingo de Ramos sea un comienzo nuevo en nuestra vida espiritual, confiando siempre en tu amor eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.